Seguimos con más Pinamar News y nos acompaña en este bloque el concejal Augusto Urrizola de Cambiemos, porque, bueno, este día viernes habrá sesión en el Consejo Deliberante y trascendió de que había un proyecto que lo iba a presentar justamente el concejal, relacionado con el recupero de espacios de playa para la municipalidad. Y esto tiene que ver con concesiones de playa que se habían otorgado en su oportunidad y que nunca avanzaron en cuanto al tema del proyecto. Llámese demolición, llámese construcción de nuevos paradores. ¿Esto es así, Augusto? Sí, efectivamente, Sergio. La semana pasada, más precisamente el día 6 de noviembre, venció la tercera y última etapa que estaba prevista en la ordenanza 4442 del 2014, que fue la que permitió reactivar todo el proceso licitatorio que había comenzado allí por fines de 2009 y principios de 2010, que incluyó 46 unidades turísticas fiscales que se licitaron y de las cuales al día de hoy hay 37 que efectivamente cumplieron con el compromiso oportunamente contraído con el municipio, en virtud del cual firmaron un contrato de concesión por 15 años de explotación comercial del lugar, a condición que demolieran y reconstruyeran con los nuevos parámetros ambientales que se habían fijado en su momento. Estos 37 empresarios, vecinos de Pinamar y la zona, hicieron para esto un importante esfuerzo económico, para darte una idea, a un valor promedio de alrededor de $300.000 por unidad turística fiscal, en épocas que no son fáciles desde el punto de vista económico, pero quedaron otras 9 que nunca dieron principio de ejecución. 3 de las mismas ya han perdido el espacio que oportunamente tuvieran. ¿Cuáles eran? Estas 3 son Puerto Banús, Ufito y Soleil. Pero quedan otras 6, de las cuales 3 están a resolución de una instancia judicial y otras 3 están en el plano administrativo, que no hicieron absolutamente nada. Con lo cual entiendo que por una cuestión de estricta justicia frente a quienes sí hicieron el esfuerzo, corresponde que el municipio recupere esos espacios. Luego determinará la administración si vuelve a licitar alguno de ellos o si deja todos para aumentar el espacio público de playa. Pero lo cierto es que hoy día la unidad 17, que es la que se conoce como Terrazas al Mar y su gastronómico La Gamba, sí, la 45 El Límite y la 46 El Otro Más Allá o Calle Aloja, como se lo denomina ahora, en los 3 casos no hicieron absolutamente nada de esto. Con lo cual el municipio debería dictar la caducidad en el caso de 2 que habían firmado contrato y declarar la vacancia en el caso de la 17, que nunca llegó a avanzar. Allí está pendiente que quede firme el desalojo por parte de la jueza de paz de Pinamar para que el municipio tome posesión y proceda a la demolición inmediata. ¿Los otros 3 cuáles serían entonces? Los otros 3 que están en una instancia de definición judicial son las que se conocen por su nombre de fantasía como Cabo Blanco, Pinamar Golf y la UTF 42, que era una nueva que se licitó luego de Botavara hacia la frontera, sería la primera del sector de la frontera norte. Creo que allí el oferente era el señor Mario del Carril, y que había empezado a construir algo está con un avance de construcción, pero cuando asumió el actual gobierno se consideró que no cumplía con las características constructivas indicadas en el nuevo pliego. Por lo tanto, esas 3 quedaron en una instancia judicial. Allí la propuesta de mi proyecto es que el municipio proceda a acercarlas, señalizar la situación que se encuentra judicializada, porque estamos a las puertas de la próxima temporada, por allí circulan o permanecen mucha gente y tenemos que brindarle las condiciones mínimas de seguridad, incluso considerando que la Ley Orgánica de las Municipalidades faculta ante una situación de salubridad e higiene o de seguridad pública a demoler total o parcialmente si ese fuera el caso. Yo estuve la semana pasada, antes de presentar este proyecto, relevándolas todas, caminando por allí, y hay algunas que realmente están en un estado francamente deplorable, ¿no? De las nuevas, digamos, de los últimos balnearios que se hicieron nuevos, ya están mal, digamos. No, me refiero a las que estarían en condiciones de tramitarse o la caducidad administrativa o las que están en esta situación judicial. Claro, yo recuerdo Cabo Blanco, que sería un Cabo caso. Blanco es el más paradigmático, es el que está más deteriorado desde el punto de vista edilicio. Sí. No, y lo otro que planteamos en el proyecto
De estas 37 que han hecho la inversión, hay 5 que están en etapa de terminación, que son las que lo hicieron en esta tercera y última etapa. Este plazo vencía el 6 de noviembre, la intención allí es prorrogarles hasta el 31 de diciembre de manera que puedan terminar sin inconveniente. Estamos hablando de la UTF 6, que es la ex Enrico, allí en Valeria del Mar. Sí. Las dos postas, la posta del mar y la que se conoce actualmente como Paradise Beach Club, que son las dos que están entre el muelle y Bunge, digamos, para que la gente se ubique. Y después queda la UTF 34 y la UTF 43, que es una de la frontera, la ex Sport Beach. Esas están prácticamente en terminación, con lo cual lo lógico es brindarles el plazo que necesitan para que se termine, con lo cual estaríamos completando ya el tercer y última etapa de las que preveía la ordenanza y poder contar por fin, al menos desde el punto de vista de los concesionarios, con un frente marítimo absolutamente reconstruido acorde a los tiempos que corren, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el tema del restaurante La Gamba, con ese parador? Porque venimos escuchando ya hace casi, no quiero decir 10 años, pero bueno, esto fue en el 2009, ¿no?, que se hizo aquella licitación, y que hoy día hay un conflicto importantísimo porque hay mucha gente que trabajaba ahí en ese lugar, se quedaría en la calle. Por otro lado dicen de que hay una cuestión judicial que impide, digamos, explotarlo por este año, por este periodo de temporada. ¿Qué está pasando ahí con eso? Allí se dieron dos circunstancias. Por un lado, el concesionario o ex concesionario, digamos, quien detentaba la posesión con la licitación anterior a la que estamos haciendo referencia ahora, obtuvo una medida judicial en virtud de la cual el juez consideró que no estaba suficientemente fundamentado el corrimiento de la UTF a la cual se le hacía referencia en el pliego del 2009. Transcurridos casi 10 años, el municipio envió a principios de este año un nuevo pliego donde no se corría la UTF de su lugar actual, pero sí se imponían algunas condiciones de estricta justicia, como que el sistema de puntajes por antigüedad y demás no constituyera un traje a medida que neutralizara toda posibilidad de competencia con un nuevo oferente. Ese pliego no fue aprobado por la mayoría de los bloques de la oposición en el Consejo Deliberante, a instancias del propio ex concesionario, que fue quien fogoneó esta situación. Esto se dio en mayo o junio. Entonces, cuando vuelve al Ejecutivo, el Ejecutivo dice, bueno, no me autorizaron el pliego para llamar a licitación, procedo a recuperar el dominio del predio para demoler y recuperarlo como espacio público. No había una tercera alternativa. Ahora bien, a las puertas de la temporada se plantea una cuestión que no tiene que ver con la relación municipalidad-concesionario, sino con una cuestión laboral en relación a la fuente de trabajo de quienes han sido empleados de estos empresarios en ese espacio. Recordémosle a la audiencia que estos empresarios tienen otros emprendimientos del mismo tipo, gastronómicos, en el partido de Pinamar, muy cerquita incluso allí de esta UTF de la que estamos hablando. De manera que es una situación entre las partes que va a tener que resolver oportunamente el empresario que fue quien tiene el vínculo laboral con esos empleados, y si no, hay que avisarle con el tiempo suficiente para que esos trabajadores tengan la posibilidad de reubicarse en alguna otra alternativa de las tantas que va a haber esta temporada. Claro, ¿no? El problema está de que reubicarlos, pero estamos ya terminando noviembre, estamos a mediados de noviembre, cuando ya ese lugar, ese espacio, ya los primeros días de octubre ya estaba funcionando en otras temporadas. Digamos, no le avisaron con un tiempo importante de antelación de que no iban a trabajar ahí, ¿no? Eso es una responsabilidad exclusiva del empresario, porque el rechazo del pliego a instancias del mismo empresario aconteció en mayo o junio, de manera que han transcurrido casi 5 meses y allí hay claramente una actitud dilatoria por parte de estos empresarios. Uno, por supuesto, lamenta y se pone en el lugar de quien está involucrado en el cierre de una fuente laboral, pero también es cierto que la responsabilidad ante esos trabajadores en forma primaria es de los propios empresarios, tanto del concesionario como del gastronómico. Y por otra parte,
no la UTF, pero sí el sector gastronómico, en años atrás funcionaba incluso de manera permanente durante el invierno, lo cual hubo un periodo de advertencia de que esto no iba a pasar porque está cerrado desde que terminó la tenencia precaria, que fue el 30 de abril de este año, con lo cual están dadas todas las causales para que el municipio haga lo que tiene que hacer. Tengo entendido que el municipio ya había llamado con un concurso de precios para ver la empresa que demuela ese lugar. Efectivamente, tenía la apertura de la licitación pública para la demolición de la UTF 17 para el día de ayer, 14 de noviembre, pero por supuesto la adjudicación a la empresa que resulte ganadora con la mejor oferta económica está pendiente de que quede firme el desalojo, que es una medida judicial que se tiene que tomar en el Juzgado de Paz de Pinamar, entiendo que de forma inminente. O sea, todavía puede llegar a darse de que no van a tocar nada hasta después de la temporada. Yo entiendo que no. Porque no sé cuánto tiempo pueden demorar para demoler todo eso. No creo que una semana o el plazo, 20 días. Sí. El plazo no debería superar los 30 días bien organizado por parte de la empresa que lo lleve a cabo. Hay algunos antecedentes, como fue el de Puerto Banús, que se desarrolló en un tiempo relativamente breve y se hizo bien. Allí va a estar, por supuesto, la responsabilidad del municipio de controlar e inspeccionar debidamente que la empresa contratista que gane la licitación haga el trabajo como corresponde, y la intención es llegar al 15 o 20 de diciembre ya con esa situación resuelta y sin que haya obra en ejecución sobre la costanera, ¿no? Ahora, lo que yo noto también es que si la intención del municipio es llamar a licitación por ese lugar, por ese espacio, debería haber hecho la demolición aquel que haya ganado la licitación y no el municipio. O sea, ya entramos a pérdida ahí en el vamos, o se lo van a cobrar. No, claro, el tema es que la intención original del municipio de llamar a licitación quedó neutralizada por la mayoría de los votos de la oposición. Recordemos a la teleaudiencia que el oficialismo tiene solo 6 votos sobre los 14, de manera que en este caso perdió la votación y por lo tanto no puede volver a llamar a licitación, sino que tiene que recuperar el espacio público. Y es lo que está previsto en lo inmediato, y ese monto económico de alrededor de 1.800.000 pesos, que es la base sobre la cual salió la licitación para demoler, entendemos, al menos desde mi punto personal, que claramente si se recupera ese espacio importante de espacio público de playa, valga la redundancia, está más que justificado. O sea, hay que esperar entonces para ver una playa pública ahí en ese lugar que es muy apetecible por más de uno, ¿no? ¿No sería una pérdida para el municipio, eso para todos nosotros, si no se explota ese lugar? No necesariamente, porque uno de los problemas que tenemos, y que esto es un diagnóstico que tiene ya 15 años atrás, que se hizo con un proceso que participó toda la comunidad y que lo coordinó la Universidad Nacional de La Plata, quedó claramente determinado que hay un 80% de la superficie de la playa que está concesionada, es decir, en manos de concesionarios particulares. Sí. Pero ese 80% de la superficie es ocupada solo por el 20% de quienes concurren a la playa, de manera que se da una situación inversamente proporcional y el otro 80% del público se agolpa o se apiña solo en el 20% del espacio restante, con lo cual recuperar espacio público es una política de Estado para mejorar las condiciones de la mayoría de quienes concurrimos a la playa en esos sectores que no son concesionados, ¿no? A propósito de todo esto, ¿no? ¿Cómo viene el Código de Ordenamiento Urbano? Que se sabe de que se viene trabajando, se viene estudiando, se viene avanzando, pero... El Código de Ordenamiento Urbano, su actualización fue sancionada en el año 2017, el año pasado, más o menos a esta altura del año, luego de 30 años que tenía el Código original del año 87. Hay una ley provincial de uso de suelo que data de la época de la dictadura militar, es del año 1977, que prevé que cualquier ordenanza sobre aspectos urbanísticos que sancione cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, para tener vigencia legal plena, tiene que pasar por un proceso de convalidación por el gobierno de la provincia de Buenos Aires que termina con la firma de un decreto del propio gobernador de la provincia.
Ese es el paso en el que está, la provincia lo ha devuelto con algunas observaciones formales. Ahora, el otro día en una conferencia que dictó el Colegio Provincial de Arquitectos y que nos invitaron muy gentilmente a exponer a quien habla y al intendente municipal sobre lo que fue el proceso justamente de reconversión de playa del que hablábamos recién. Luego habló un ex director de ordenamiento urbano y comentaba que la mayoría de los municipios de la provincia está haciendo caso omiso a ese paso posterior de convalidación y le está dando vigencia plena como cualquier otra ordenancia que sanciona, apenas promulgada por el intendente. Sí. Esto además pasó en Pinamar con algo mucho más importante que fue el código original. En el año 87 se sancionó, eran los últimos meses del gobierno de don Pedro Caporale, lo sucedió Scogliamino, luego interinamente Juan José Cuello, y a partir del 91 ya el primer gobierno del doctor Altieri. En esos 4 intendentes que pasaron, todos le dieron vigencia plena y la provincia se tomó 6 años, hasta el año 1993, para convalidar el COU. De manera que allí hay una cuestión de decisión política que creo que, con el debido asesoramiento legal, tiene que tomar el intendente de poner rápidamente en vigencia, pues si nos atenimos al estricto, la letra fría de la ley, hay casi 100 ordenanzas de excepciones o de cambios particulares que tampoco tendrían vigencia y el municipio las da por válidas, con lo cual creo que más que una discusión de gabinete de abogados, hay un montón de ciudadanos esperando respuestas por parte del gobierno, caso los comercios que están sin habilitarse en Ostende, sí. Ya se les dio habilitación a los de Avenida La Plata y a los de Avenida España, pero no a los de las calles interiores que van de España hacia la ruta, que están contemplados en el nuevo COU. Hay inversores esperando por los sectores de Mar de Ostende y de Valeria, en los sectores multifamiliares y hoteleros que se van a habilitar con plantas de tratamiento cloacal individual, con lo que eso representa en ocupación de mano de obra en épocas donde la inversión en obra pública va a disminuir drásticamente, ya lo estamos notando, y el año que viene va a ser más notorio, con lo cual tenemos que, como representantes de la gente, como concejales del pueblo, tenemos que pensar en esas cuestiones también, y yo aspiro a que rápidamente entre en vigencia plena el nuevo COU. La última, y tiene que ver con Cariló, porque he escuchado por allí de que hay nuevos emprendimientos inmobiliarios que han quedado momentáneamente suspendidos por vaya a saber qué cuestión, no quiero decir política, pero sí que tiene que ver con el no respeto de la ley de paisaje protegido. ¿Qué está pasando ahí con Cariló? No, allí no tiene que ver el nuevo COU porque no preveía cambios en lo que es la localidad de Cariló. Lo que puede ocurrir es una diferencia de interpretación en la delimitación del área que compete al paisaje protegido, sí, que está delimitado por la avenida Constancia, y cualquier loteo que sea de Constancia hacia el sur, es decir, hacia el lado de Villa Gesell, sí, puede considerarse en principio como no incorporado, y allí puede haber habido algún tipo de presentación legal por alguna de las instituciones de la localidad. Entiendo que lo que hay que hacer en estos casos es fijar claramente cuál es la decisión. Si está en etapa judicial, la idea, uno aspira a que la justicia empiece a tener en nuestro país los tiempos de las necesidades de la gente, porque detrás de cada inversión que se paraliza, y más allá de que estamos todos de acuerdo con el claro, respeto absoluto a todas las normas vigentes, bueno, queda un montón de gente con la imposibilidad de trabajar en ese aspecto. Entonces deberían resolverse esas cuestiones en aras de un desarrollo armónico de la localidad y, como decía, de tener a partir del año que viene, con una situación macroeconómica que, si la analizás desde el punto de vista más egoísta de nuestra región, bastante mejor en términos de fomento del turismo interno por la relación del tipo de cambio, y además porque justamente con la devaluación trajo aparejado una baja sustancial del costo del metro cuadrado de construcción medido en dólares. Sí. Todo esto van a ser elementos positivos que ya se están dando los primeros signos de reactivación en la zona. Todavía no se lo ve en la práctica, en la obra, en construcción, pero sí se ve en consultas a los agrimensores, a los inmobiliarios,
y en comienzo de elaboración de proyectos. Una solución podría llegar a ser o hacer un pedido de que el límite del Parque Cariló sea extendido hasta el límite de Villa Gesell, porque en la ley de paisaje protegido, la 12.099, tengo entendido que justamente Avenida Constancia es donde termina, digamos, el parque y lo que es la reserva no entra. Digamos. Exactamente, esa fue la legislación. Yo creo que el tema merece un debate razonable por parte de todos los actores involucrados y tenemos que encontrar un marco que a mi criterio pasa primero por la elaboración de un plan director para toda la localidad de Cariló que contemple la reserva, no solo hacia el sur, sino hacia el oeste, hacia la ruta, porque ese es un paso que, por ejemplo, la localidad de Pinamar lo tiene desde hace 30 años y en Cariló ha habido en los últimos años 3 o 4 loteos pequeños, aislados, pero está siendo, me parece, imperioso desde el punto de vista del planeamiento, un plan director que lo deberían elaborar los interesados económicos directos, someterlo a la consideración del municipio para posteriormente ser convalidados por provincia. Ese paso creo que hay que darlo ya y por supuesto hay que ponerse de acuerdo en la cuestión de fondo, cuáles son los parámetros que queremos preservar como paisaje protegido. Creo que tanto la ley que señalabas como la ordenanza que la reglamentó, la 3361, que es del año 2006, merecen algún tipo de análisis y de actualización porque claramente en estos 12 años de vigencia hemos detectado algunos puntos que hay que corregir justamente en aras de un desarrollo armónico, ¿no? Augusto, gracias por estar con nosotros, acompañarnos un ratito. No, un gusto. Gracias por todo. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.